Ok. Ok, voy a enseñar algo que algunas personas ya conocen en un sentido, pero después lo voy a entrelazar con cosas que nunca he enseñado, que fue lo que enseñé el día de ayer. Voy a meterme un poquito más profundo el día de hoy. Vamos al libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21. Marcos 7, 21. Podemos, ahorita les digo el tema. Es que es un estudio que abarca muchas cosas. Dijo Marcos 21. 7:21. Pero digo, es importante porque hay mucha gente que dice, parece ser que cuando más me acerco a Dios, Marcos 21. se va peor, ¿verdad? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué son las tinieblas? Oscuridad. Ausencia de la luz. Gracias, las tinieblas es ausencia de. Yo les contaba, en México tuve una experiencia. Me fui a quedar a la casa de una familia que tenía un problema de cucarachas. Y le voy a pedir que todos tratemos de estar un poquito calladitos, jóvenes, porque estamos grabando para los de Texas. Entonces, me quedé en una casa que tenía un problema de infestación de cucarachas. Y yo me quedaba en la sala. Y cuando yo me quedaba en la sala y apagaban la luz, en la noche sentía como me caminaban todas las cucarachas hacia arriba de mí. Algo muy feo. Y me decían a mí, y a mí me daba cosa. Y me levantaba a prender la luz y pisaba cucarachas, las mataba así. Y cuando prendía la luz, ¿qué creen que hacían las cucarachas? Se echaban a correr. Era como una textura así la casa, pero tenía muchos hoyitos y se metían entre los hoyitos. Pero cientos de cucarachas, miles de cucarachas. Entonces yo dije, wow. Y las cucarachas, qué interesante, porque las cucarachas nos hablan de pecados ocultos. Las cucarachas le tienen miedo a la luz. Y saben que sí, hay mucha gente cucarachenta que no va a la iglesia porque le tiene miedo a la luz de la palabra de Dios. Porque la Biblia nos habla de la luz de Dios, ¿verdad? Porque Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tú y lumbrera a mi caminar. Entonces, bueno, ya en México yo tenía que dormir con la luz prendida. Y así ya no salían, salía una que otra, pero ya no muchas. Y ya llegaba bien desvelado a la escuela bíblica el día lunes, porque no había dormido nada. Pero así es lo mismo. Las tinieblas no son otra cosa sino ausencia de luz. Cuando yo empecé a caminar con Dios, ¿estábamos lejos o cerca de la luz? Lejos, ¿verdad? Porque veníamos empezando. Pero a medida que yo me acerco a la luz, ¿qué es lo que la luz va a descubrir? Mis tinieblas. Entonces, cada vez que yo me acerco a la luz, voy a empezar a ver más mis errores, ¿verdad? Ok. Marcos 7:21. Dice así. Aquí voy a dibujar un corazón grande. Dice así, Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón del hombre, de los hombres, salen ¿qué? Malos pensamientos. Voy a poner aquí malos pensamientos. ¿Qué más? Adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencias, y la insensatez. y luego dice en el 23, todas estas maldades de dentro salen y contaminan. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón entonces? Fíjense, y empieza por el primero, malos pensamientos. Levante la mano. ¿Quién tuvo un mal pensamiento esta semana? Yo no. Esta es la fecha de ayer. Todos, ¿verdad? Todos tuvimos un mal pensamiento. Entonces, esto es cierto. Sale de nuestro corazón, entonces nuestro corazón está sucio, ¿verdad? Pero ahora vamos al libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1:12. Yo les decía el día domingo, todo como empieza en la vida. Todo empieza en forma de semilla, ¿verdad?
¿Nosotros qué éramos antes de nacer? Semilla. Semilla. Una fruta antes de ser una fruta, ¿qué es? Una semilla. Una papa antes de ser una papa, ¿qué es? Semilla. Una papita. Este mango antes de ser un mango así bien dulce, Semilla. ¿qué fue? Semilla. Todo en la vida empieza en forma de Semilla. semilla, ¿verdad? Ok. Juan 1:12 dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos Hijos de Dios. hijos de Dios. Entonces dice que a todos los que le recibieron. Entonces cuando yo recibo a Jesús en mi corazón como mi Salvador y le digo: Señor, yo reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, yo te recibo como mi Salvador, reconozco que tú tomaste mi lugar. ¿Será que Dios ya nos limpia y somos perfectos? No. ¿Qué es lo que Dios hace? Siembra una semilla. Pone una pequeña semillita, ¿verdad? Pone una pequeña semillita, ¿verdad? Pone un corazón pequeño aquí. Pero seguimos teniendo maldad y tinieblas en nuestro corazón. Sí, ¿verdad? Si la gente supiera eso, no juzgaría a los cristianos. ¿Saben yo por qué voy a la iglesia? ¿Porque soy perfecto? No, ¿verdad? Yo voy a la iglesia porque sigo siendo pecador y porque tengo necesidad del doctor de doctores, que es Jesús. Que lo que Él viene a limpiar es a limpiarnos de pecado. Aquí no hay uno más santo que otro. Todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia de Jesucristo tenemos acceso para ser salvos. ¿Ok? Pero miren, ahí está la pequeña semilla. Y yo les decía el día de ayer, vamos ahora primero de Juan. Primera de Juan. Capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. No, primero Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3. Ahora yo les digo, ¿quién es esta semilla que nació aquí dentro de mí? Jesús. Jesús, ¿verdad? Porque Él vino a morar en mí. Sucio corazón. Vino. Fíjense, Jesús se humilla de tal manera. Por ejemplo, les aseguro que nunca se habían puesto a pensar en esto. Jesús, ¿de dónde vino a nacer en la tierra? Que hay en un pesebre. Suciedad. Mal olor. Bichos. Popó. ¿Y de qué nos hablan los bichos? Dijimos, De larvas, de gusanos. de gusanos, ¿verdad? Ahora, también mi hermano Sergio, gracias, ¿qué hay en un pesebre? Popó. Popó y excremento de animal, ¿cierto o falso? Cierto. Ahora imagínense, Jesús vino a nacer en un lugar muy bonito. La gente lo pinta como que el nacimiento, que algo bien bonito, bien, con un olor precioso, con lucecitas. Eso no fue la realidad. No había ni siquiera luz. Lo que alumbraba era la estrella. Pero nació en un lugar maloliente. El pesebre es una figura en nuestro corazón. Cuando Jesús viene a nacer en nuestro corazón, viene a nacer en un lugar sucio y asqueroso llamado mi propio corazón, lleno de todas estas maldades. ¿Ok? Ahora, primero de Juan capítulo 3, versículo 4. Dice así, quiero que los jóvenes me pongan atención porque les voy a hacer preguntas. Dice así, primero de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues también el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que es justo, el que hace justicia, perdón, es justo como él es justo. El que practica el pecado es de quién? Ok, pongamos un paréntesis ahí. Levante la mano, ¿quién peca? Todos son del diablo. ¿O son de Dios o son del diablo? Sigo leyendo. Voy a leer una vez más el versículo 8. Dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras. Todo aquel que es nacido de Dios no practica. Todo aquel que dice que ¿qué? Que es nacido de Dios. Bienvenidos, bienvenidos. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Quién ya nació de nuevo? Amén.
¿Todavía no pecan? No, claro que sí. Sí, ¿verdad? Entonces, parece que hay una contradicción. Ahorita lo arreglamos. Ahorita lo arreglamos, no hay ningún problema. Sigo leyendo aquí. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de ¿quién? Está en él, permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjense, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es. Entonces nos dice, para resumir todo esto que leímos, el que practica el pecado es hijo de él, y el que no peca es hijo de él, porque lo que es nacido de... El que no peca, porque dice, el que no peca es nacido de Dios, porque la simiente de Dios está en él. Ahora, yo les hago una pregunta: ¿quién peca? ¿Somos hijos de Dios o del diablo? Aquí podríamos decir, no, pues entonces como que hay una contradicción, ¿verdad? Pero para eso hay que entender esto. En nuestro corazón, ¿qué es lo que es nacido de Dios? Pues esta semilla. Jesús dentro de mí. ¿Jesús peca? No. Él es perfecto. Él es sin mancha. Pero yo, si soy pecador, sí, mija. Tengo una pregunta. Sí. ¿Todos pueden ser hijos de Dios o nada más las que aceptaron Dios como Salvador? Solamente los que aceptaron a Jesús son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hasta que tú no lo aceptas como tu padre, entonces no viene a ser tu padre. Pero si no lo aceptas, lamentablemente está condenado. ¿Ok? Por eso es necesario aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, esta escritura nos dice el que practica el pecado es del diablo. De estos dos corazones, ¿cuál practica el pecado? ¿El viejo corazón o el nuevo? Entonces el viejo es del diablo, ¿verdad? Pero el nuevo, ¿de quién es? De Dios, ¿verdad? Entonces, como les digo, todo empieza en forma de semilla. Un bebé, antes de nacer, ¿qué era? Pero cuando nace el bebé, ¿qué tenemos que darle? Lechita, ¿verdad? Y ese bebé tiene que ir creciendo. Poco a poco. Ok, ¿cómo va a crecer este bebé dentro de mí? Lo estamos alimentando. Alimentándolo de la palabra de Dios. Y el corazón empieza a crecer. Y empieza a crecer. Y ya ven qué es lo que hace con el pecado que tenemos. ¿Qué hace? Lo va limpiando, ¿verdad? Porque ese corazón es Jesús. Por eso la Biblia dice que tenemos que crecer espiritualmente. Miren, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4, 13. Es que me duele mucho mi garganta. Ok, Efesios 4, 13. El problema de los cristianos es de que piensa que solamente es aceptar a Jesús y ya ir los domingos a la iglesia y ya. Pero no, ¿verdad? Porque debe de ser nuestra vida completamente consagrada a Dios. ¿Ok? Debe de ser completamente consagrada a Dios. No solamente de decir, ya la acepté, pero sigo viviendo mi misma vida. No, no. Entonces, ¿estamos ahí en Efesios 4:13? Amén. Dice así la palabra de Dios. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados, ¿por qué? Por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos. ¿Tenemos que crecer? Sí, ¿verdad? Entonces, dice, para que ya no seamos niñitos. Y yo les digo, hemos escuchado que Jesús viene por su esposa, ¿verdad? Ahora les hago una pregunta. ¿La esposa va a ser toda la iglesia? No. Hay diferentes niveles de cristianos. ¿Por qué? Yo les digo, ¿quién es soltero aquí? Aparte de los jóvenes. Bueno, está bien. Ok, David, ¿te casarías con una niña de 10 años? No, ¿verdad? Ok. Luz, Luz, ¿te casarías con un niño de 7 años? No, ¿verdad? Ahora, si nosotros no nos casaríamos con un niño
¿Ustedes creen que Jesús se va a venir a casar con una esposa niña? No. No, ¿verdad? Él viene por una esposa madura. ¿Cuál es la actitud de los niños? ¿Se quejan? Ahora yo les digo, ¿cómo puedo saber si soy niño espiritual? ¿Me quejo? Entonces cada uno analícese, pero no debemos de quejarnos, ¿verdad? Ok, entonces dice, pero que crezcamos. ¿Cómo va a crecer esta semilla? Orando, Echando el agüita. ayunando, Orando, ayunando, leyendo la Biblia. leyendo la Biblia, Viniendo las reuniones. viniendo a las reuniones, ¿qué más? Yendo a la iglesia. Nunca fallar a la iglesia, ¿qué más? Leyendo su palabra y llorando. Leyendo su palabra y orando, dándole de comer a los pobres. Sí. Claro que ya es. Ok, ahora, pregunta. Pregunta. No me respondan, yo les voy a preguntar a quién. ¿Cuál de estos dos corazones cree que va a ser la esposa de Jesucristo? Juanito, El viejo corazón. el viejo corazón, ¿por qué? Porque el Jesucristo no puede casarse con su mismo corazón. Así es, gracias. Fíjense cómo se aprenden los jóvenes, ¿eh? Un aplauso. Muy bien, muy bien. No de Voy a la contar contigo, bro. Qué lindo. Ya después a rato. Humadera. Muy bien, porque el nuevo corazón, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Él es el que crece en nosotros. ¿Y para qué crece? Para limpiarme Yup. mi viejo corazón. Pero en realidad, ¿cuántos corazones tenemos dentro de nosotros? Dos. El de Cristo y el mío, ¿verdad? El de Jesús y el mío. Entonces, lo que Dios quiere es que se ha limpiado todo este corazón. Esa es la medida. Ahora vamos a Mateo, capítulo 13, versículo 8. Mateo 13, 8. Mateo 13, 8. Amén, amén. Ahora yo les hago una pregunta a los jóvenes. Jóvenes, ¿les gustaría ser cristianos? Jóvenes, niños espirituales o maduros espirituales en Dios? Maduros espirituales. Maduros, entonces deben de aprender que no todo en la vida es Fuego. juego. Hoy es tiempo de aprender y hay que estar atentos. No quiero ver a nadie con su teléfono. ¿Ok? No. Igual vamos para la A menos de que tengan la Biblia. La Biblia. No, para eso está el video, porque la Biblia. Otro momento. La señora de nos quiere volver a ver. Fíjense, un testimonio muy bonito. Los jóvenes el día lunes fueron a orar por un joven que está en coma. ¿Verdad? ¿Cómo les fue, jóvenes, el lunes? Bien. Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. La señora fue tocada por Dios. ¿Dios la tocó ahí? Amén. La honra y la gloria sea para Dios, nos vemos bien. O sea, que mandó mensaje para todos ellos, que les quería hacer, pero ella dijo que también agradecía con ustedes y que desde ese día ella ha cambiado mucho. De hecho, su cara se mira bien diferente. Y dice que quiere volverlos a ver a todos. Amén. Fíjense, yo le doy gracias a Dios por los jóvenes, porque los jóvenes no solamente están en la iglesia para jugar. El día lunes fueron a orar por este muchacho al hospital que está en coma. El día de ayer vinieron al estudio y vinieron a invitar a los muchachos de la otra misión, del otro estudio Ya bíblico. no está en coma. ¿Ya no está en coma? ¿Ya salió? Ya abre los ojos, los cierra y cuando le habla ya aprieta la mano. La señal de él es apretar la mano. Para Dios, Bueno, con él. el día lunes estaba en coma, ya no está en coma. Ya Dios hizo una victoria. Y yo sé, y yo les digo una cosa, yo sé, Dios va a levantar a los jóvenes de la iglesia. El día viernes hubo casi 20 jóvenes en el servicio de jóvenes. Dios está llevando muchos jóvenes a la iglesia, muchos jóvenes. Y Dios va a hacer cosas increíbles con los jóvenes. De este viernes en 8, todos los jóvenes se van a ir a darle de comer a los homeless, ¿verdad? A los homeless. Porque ellos necesitan hacer buenas obras también. Y el hecho de ir con los homeless, van a ver a dónde llegan las personas cuando se meten al alcohol y a las drogas y a las decepciones amorosas y a dónde te llevan. Yo les digo una cosa, las jóvenes lo van a pensar 2 veces para hacerle a las drogas o al alcohol, porque van a ver a dónde van a llegar, ¿ok? Y van a hacer buenas obras, van a ir a darle de comer a los homeless una vez cada 15 días. O sea, eso va a ser increíble, ¿ok?
aparte de sus servicios que tienen con Dios. Bueno, entonces, les dije Mateo capítulo 13, versículo 8. Esta parábola nos habla de la parábola del sembrador. Dice que echó 4 tipos de semillas. Una cayó entre espinos, otra cayó en las piedras, otra cayó junto al camino, pero no tenía agua y se secó. Pero hubo una semilla que sí dio buen fruto. Y es la del versículo 8, dice así. Pero parte cayó ¿en dónde? Y dio fruto. Al 60 y hasta 100 veces más de lo que se había sembrado. Al 100%, al 60, 60 y 30. Y a 30. y al 30. Entonces, la semilla me va a dar 3 diferentes frutos. Y estos 3 diferentes frutos son los cristianos que hay en la iglesia. Hay cristianos que solamente se entregan a Dios al 30%. Dicen, mire, yo soy cristiano, pero yo no me voy los domingos. Yo no quiero compromiso. Pero hay otros cristianos que dicen, no, yo quiero crecer más. Yo quiero saber más. Yo quiero entender más la palabra de Dios. Y dice, no, yo voy a ser un poco más comprometido. Y le echan ganas para crecer al 60. Pero hay otros que dicen, no, yo quiero dar todo. Y están en el 100. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál de estos 3 grupos cree que va a ser la esposa de Jesucristo? El 100%. El 100. Yo les digo una cosa. Yo predico un mensaje directamente para los que quieren ser parte de la esposa de Jesucristo. Amén. ¿Esto qué tiene que ver? Esto tiene que ver con el tabernáculo. Eso tiene que ver con el tabernáculo. Esto tiene que ver con el tabernáculo. ¿Por qué con el tabernáculo? En el tabernáculo, ¿cuántos muebles había? 7, ¿verdad? Ok, ahí está. El tabernáculo estaba formado así. Formado así. Tenía 3 lugares. Este lugar era llamado atrio. Este lugar, lugar santo. Santísimo. Y lugar santísimo, ¿verdad? Ok. Tenía 7 muebles. El altar del sacrificio, el lavacro, el candelero, el altar del incienso, la mesa de los panes. Eran 12 panes. El arca del pacto y el asiento de misericordia. 7 muebles. Ok. Vamos a Primera de Juan, regresemos a Primera de Juan. Estamos poniendo el fundamento para lo que aprendimos. Y si ayer escucharon el tema, les aseguro que ahora van a aprender algo nuevo. Les aseguro. Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5, versículo 6. Primera de Juan 5, 6. Perdón. Este es 1, 2, 3, 4, 5. Este Oh, la tapa. es 1 Y el de arriba y este es otro. La tapa. Los querubines. ¿Ok? Entonces, 1 de Juan capítulo 5, versículo 6 dice así. Este es Jesucristo que vino mediante agua y... Ok, aquí le voy a poner arriba. Jesús vino mediante, ¿qué dice que? Agua y sangre. Sangre, dice, mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da. Gracias. Porque el Espíritu es Tu verdad. y el Espíritu Santo es representado por medio de ¿qué? Del fuego, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que Jesús vino mediante
Sangre, fuego y agua, ¿verdad? O sea, algo triple. Y luego sigamos leyendo. Versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3, versículo 8. Y 3 son los que dan testimonio, ¿en dónde? En la tierra. El Espíritu, el agua. Se repite. El Espíritu, el agua y la. Y estos 3 concuerdan, ¿verdad? Ok. Estos 3 concuerdan. Esta es la continuación de la enseñanza del día domingo en la iglesia. Entonces, aquí en el tabernáculo, vamos a Hebreos 9:11. Una pregunta, ¿cómo se va a llamar el texto? Ahorita les digo. Hebreos 9:11. ¿Por qué? Vamos a estudiar. Esta cita bíblica nos dice que el tabernáculo era Jesús. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo ¿de qué? Y la palabra templo significa también un tabernáculo. Si ustedes se fijan, los muebles del tabernáculo, ¿cómo estaban puestos? En forma de cruz. ¿Nosotros se han fijado cómo estamos hechos? En forma de cruz. ¿Será casualidad? No, porque mi cuerpo también es un templo. tabernáculo, es un templo. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuántos, cómo se dice, cuántos órganos mayores tenemos en el cuerpo? 7. Igual que los muebles del tabernáculo, sí, porque nuestro cuerpo es un tabernáculo. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo fue que dijiste del cuerpo? Nuestro cuerpo tiene 7 miembros órganos mayores en el cuerpo. 7. ¿Cuáles son? Cerebro, Es el cerebro, corazón, el corazón, los pulmones, el hígado, El el riñón, los dos riñones. el estómago, Y ahí está, ¿no? y ahí están. 7. ¿Y saben cómo están acomodados? En forma de tabernáculo. ¿En serio? Este estudio es tan increíble que nos habla de nosotros. Nunca lo hemos estudiado, pero un día vamos a llegar allá. Pues es sorprendente todo esto. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es ¿qué? ¿Templo de qué? ¿Y este era un templo? Fíjense ahora, Hebreos 9:11 dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber. Pero dice que Jesús es el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Jesús es un tabernáculo? Claro, porque tenía cuerpo, ¿verdad? Ok. Vamos a estudiar un poquito lo que pasaba en el tabernáculo y luego lo voy a transportar esto y lo voy a juntar con las jornadas de Israel. Y después eso lo vamos a tipificar a nuestra vida. Porque todo lo que el pueblo de Israel vivió, nosotros también lo estamos viviendo. Por ejemplo, el sumo sacerdote, ¿qué era lo primero que hacía cuando venía, cuando entraba? ¿Qué era lo primero que tenía que hacer? Antes de hacer el sacrificio tenía que venir y... Para poder entrar. Bueno, lo primero, gracias Claudia, que tenía que hacer, la puerta era demasiado pesada. Demasiado pesada. ¿Saben cómo tenían que entrar? La única manera era arrastrándose. ¿De qué nos habla eso? Que yo no voy a poder entrar delante de la presencia altivo, creyéndome muy salsa, que yo todo me la sé, que no necesito a Dios. ¿Dios va a tocar a alguien altivo? No. De ninguna manera, ¿verdad? Ok, entonces lo primero que yo va a hacer es humillarme en la puerta, ¿verdad? Siguiente, el sumo sacerdote, antes de cualquier cosa, venía ahí, se lavaba, ascendía a lavarse. Y luego descendía a hacer el sacrificio. Descendía a hacer el sacrificio. Y derramaba la sangre, ¿verdad? La sangre. Entonces él derramaba la sangre. Y luego de que derramaba la sangre, ¿qué pasaba? Descendía fuego del cielo y consumía el holocausto, descendía el fuego. Y luego de ahí, ¿qué tiene que hacer? Subir una vez más y lavarse de toda la sangre
que se le había pegado. A lavarse en el agua, porque esta era una fuente de aguas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Y Jesús dice, leímos que Jesús vino mediante. En otras palabras, ¿en qué nombre los sumos sacerdotes subían a la presencia de Dios? ¡Wow! Increíble, ¿verdad? Perdón mi ignorancia. Cuando dices una fuente de agua, ¿es que siempre salía agua de ahí? Sí. ¿O Era agua viva. Era agua viva. Fíjense, ahí les va. ¿Cómo estaba hecho la fuente de aguas? Dice que toda la de adentro estaba forrado con cristales. ¿Por qué? Cuando los sumos sacerdotes venían a lavarse, aquí estaba la fuente. Se tenían que lavar así. Cuando tú le haces así, ¿qué es lo que ves? El cielo y nosotros, ¿verdad? Gracias. Eso es lo que Dios quiere. Cuando yo voy a ver a Dios, la única relación que es entre Dios, porque estoy viendo el cielo, y yo. Nadie más existe. Solamente somos Dios y yo. Solamente. ¿Me explico? Por eso la Biblia dice que puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Verdad? O sea, eso es lo único. Al único que voy a ver es a mí mismo. No voy a ver a los errores de los demás. Tengo que verme a mí mismo, ¿verdad? Ok, tenemos ahí eso. Hasta ahí nos vamos a quedar. Pero, después de esto, ¿qué hacía el sacerdote? ¿A dónde iba? ¿A qué parte del lugar santo? No. Esto era una tienda cerrada, estos dos lugares. Lo primero que tenía que hacer era venir y prender la luz. La luz. Porque el candelero era el que alumbraba todo el lugar santo. ¿Ok? O sea, después de todo eso, ¿saben de qué nos habla el candelero? El candelero, ¿cuántos brazos tenía? ¿Y Dios cuántos espíritus tiene? ¿Y el número 7 de qué nos habla? Es el número perfecto de Dios, ¿verdad? Pero ahí les va algo. El candelero nos habla de la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies. Y saben que el candelero tenía tatuado en sí 66 frutas. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. ¿Ahí es casualidad? No. 66. Entre almendros, rosas y ¿qué era? Y no me acuerdo qué era otro. Y manzanos. 66, 22 de cada uno. ¿Y es casualidad que la Biblia tiene 66 libros? No, un día vamos a llegar a estudiar ahí. Por eso es interesante. Entonces, lo primero que tenía que hacer el sumo sacerdote era llegar y prender la luz, ¿verdad? ¿De qué nos habla esto? Esto nos habla de los misterios de la palabra. Dios aquí no nos va a revelar misterios. Aquí es donde está el primer amor. Por ejemplo,